Muy bien, hermanos, pues vamos a iniciar. Son 11:56, voy a ver la hora porque nunca la veo y luego nos pasamos. Pero hoy va a ser un tema, continuamos con nuestra serie que iniciamos hace 8 días. Y vamos a continuar con la carta de Efesios. ¿Se acuerdan? Hace 8 días iniciamos la carta de Efesios, vimos un breve contexto, bueno, no tan breve, pero sí vimos un contexto de lo que era, dónde estaba sitiada o para quién fue enviada, por qué fue enviada, en qué momento se encontraba la iglesia, cómo se encontraba el pueblo de Efeso, todo lo que sucedía alrededor, sobre todo de ahí de Asia Menor, las iglesias a las que fue dirigida esta carta, pero dentro de esas iglesias nos ubicamos nosotros, ¿cierto? Y así como a cada uno de nosotros, Casa de Oración Villahermosa Sur, pero también hay gente que nos escucha en Mérida, en Veracruz, en Houston, en todos lados, para ellos también es. Para ellos también es estas cartas, para nosotros, el pueblo de Dios. Así es que, hermanos, hoy vamos a continuar con esta carta y vamos a ver algo muy hermoso, pero quiero dar una breve introducción acerca de lo que Pablo mencionaba hace 8 días que vimos y que es una oración que hacía Pablo en los versículos 18 y 19 del primer capítulo. Solamente ténganlo presente, porque Pablo hacía una oración para que el pueblo de Dios conociera la anchura, la longitud, la profundidad del amor de Cristo, el cual excede todo conocimiento. Y pareciera que era como una contradicción, porque Pablo ora para poder entender toda esa sabiduría, pero también nos dice, excede el conocimiento. Por lo que nos deja claro, hermanos, por lo que nos deja claro ver que nos va a costar toda esta vida eterna, toda esta vida terrenal y la eterna, para lograr comprender un poco de la gloria de Dios. Así es que vamos a iniciar, porque esto es algo que es una doctrina muy buena para la iglesia. De hecho, no pierdan de vista y de su mente que esta carta fue hecha en doctrina para la iglesia. Por lo tanto, somos iglesia de Dios. Amén. Yo voy a orar porque es necesario orar. Es necesario que pidamos la asistencia del Espíritu Santo, que le pidamos a Dios. También oren por mí, no nada más oren por ustedes, para que el Señor me ayude y me respalde, porque hoy vamos a ver un tema un tanto hermoso, grandioso, y que amerita pues que el Espíritu Santo esté para que se muestre su gloria, solamente su gloria. Uno solamente es un vaso vacío, solamente somos indignos. Nosotros sabemos que no teníamos que estar acá, pero solo Dios lo sabe y por qué Él lo hace. Pero oremos al Señor. Señor del cielo, mi Dios, te ruego, mi Dios, Padre, de la ayuda de tu Santo Espíritu. Te ayudo, mi Dios, que nos ayude a revelarnos de esa gloria, a ver algo de esa gloria tuya, Señor, de la gracia que hoy vamos a hablar, mi Dios. Te rogamos, Padre, para cada uno de los que escuchamos y del que habla, Señor, tu servidor, mi Dios. Ayúdanos, Padre, que tu presencia esté en cada uno de los que estamos ahí, enlazados, unidos, Señor, viendo, Padre, porque tú eres Dios, tú puedes estar ahí y puedes estar acá, Señor. Eres nuestro Dios, grande y majestuoso, Señor. Esta predicación, Señor, es para tu gloria, Señor, es para ti, para exaltarte, para mostrar tu poder, tu grandeza, tu omnisciencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a que sea claro, Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Así es que, hermanos, Pablo oraba para que el pueblo de Dios entendiera esto tan difícil que es comprender. Y si se recuerdan, la semana pasada iniciábamos con esto, con un pensamiento así, que necesitamos porque necesitamos conocer a Dios, al verdadero Dios, al Dios de la Biblia. Y es que tenemos o hemos tenido o a lo mejor estamos teniendo un problema, y que es que no conocemos a Dios, al Dios verdadero. Y pueden decir, yo sí lo conozco, pero vamos a ver que a través de la Escritura nos vamos a ver que no conocemos al Señor realmente, como Él quiere que lo conozcamos. Hace 8 días hablábamos de eso. Y es que recuerden, hermanos, yo cada vez, y siempre lo hemos comentado y lo sabemos, se menciona, cada vez que estudiamos nos damos cuenta que no sabemos nada, que estamos muy limitados porque cada vez vemos cosas nuevas. Mentira que todo aquel predicador que sabe todo, así que es el mayor teólogo. No, hermanos,
No, la anchura, la altura y la profundidad de Dios no nos alcanza la vida, esta ni la que vamos a estar allá. Así es que tratemos de que el Señor nos dé una luz acerca de lo que vamos a ver hoy. Por eso resaltábamos el versículo que leímos anteriormente, porque hay una gran importancia de conocer esto, de conocer a nuestro Dios. Y entender la anchura, la altura y la profundidad es entender que Dios disciplina, que Dios tiene misericordia, que Dios es infinito en amor, que Dios provee, que Dios cuida, que Dios guía, pero que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Eso es entender esa parte, pero mencionarlo es muy fácil. Pero cuando uno pasa por cada una de esas situaciones o por pruebas, que también parte de la altura y de la longitud, pues es cuando nuestra mente o nuestra capacidad se nubla y nuestro entendimiento lo ponemos en un razonamiento humano. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de alguien que decía que conocía a Dios perfectamente. Dios lo toma como un hombre justo, pero era un conocimiento intelectual. Nos vamos a dar cuenta de eso, y eso es bien tremendo, hermanos, porque si Él, siendo un Dios justo ante los ojos de Dios, imagínense cómo estamos nosotros cuando aseguramos que conocemos a Dios. Esto no quiere decir que estemos perdidos, que estemos a la deriva, no. Acuérdense que una de las más muestras de amor de Dios para su pueblo es que te salva, pero que te añade a un cuerpo. No te deja a la deriva, te añade a un cuerpo para que juntos vayan creciendo en conocimiento, en amor, en paciencia, en doctrina. Y eso es la iglesia, hermanos. Por lo tanto, no estamos perdidos, lo único que estamos haciendo es queriendo saber y aprender más de nuestro Dios. Amén. Por muy piadosas que nos parezcan nuestras ideas acerca de lo que es Dios, si ese Dios que tenemos en nuestra mente pequeña, muchas veces ese Dios lo convertimos en un ídolo. ¿Y saben por qué, hermanos? Y esto sucede tanto en la mente humana carnal como en la mente ya que es renovada, porque muchas veces generamos a un Dios en el cual pensamos que Él nos debe de rescatar, que Él nos debe responder, que Él nos debe de proveer y que Él debe de actuar de inmediato a la hora que uno está en una situación de prueba o de dificultad. Y es que nuestra mente lo rebaja a eso, porque tanto hemos escuchado y somos contagiados de todo lo que se ve acerca de esas doctrinas que son antropocéntricas, que se guían por el hombre, por sus deseos. Y claro, nos contagian y llega un momento en que también el humano es así. Necesitamos a alguien que nos resuelva. Y como dicen, pues si Dios es Dios, que Él me ayude y estamos. Pero saben una cosa, por eso es necesario una buena teología, un buen estudio, una buena exégesis. Esto es necesario para aprenderlo. Por eso nuestras mentes se equivocan y a veces reducimos a un Dios como un Dios de ídolo. Así es que nuestro Dios no es el Dios del mago de la lámpara maravillosa que tú le pides y acciona, ¿no? Yo he visto ahorita muchos cristianos que exigen al Señor, que cancelan, decretan o pactan o dicen a tu familia no va a tocarle la enfermedad, como si ellos fueran el Dios o como si ellos pudieran mandar a Dios. No, eso es la idea errónea del Dios que se tiene, ¿sí? Por eso la importancia, escuchen, por eso es la importancia de estudiar la correcta doctrina de los apóstoles y perseverar en ella. ¿Pero para qué? El mismo Pablo nos los dice y nos los menciona. ¿Para qué? Fíjense, Efesios, escuchen 4:14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean astucias y artimañas del error. Eso es lo que les acabo de comentar. Todos esos personas que se dedican a engañar y a amedrar con la ley, ocupan el desconocimiento de aquellas personas que buscan a Dios, pero siempre lo buscan para resolver sus situaciones, pero no lo buscan porque es Dios, ¿cierto? ¿Queremos tener una buena y correcta relación con Dios? ¿Les pregunto? Claro, ¿verdad? Pues ¿saben algo? Debemos saber quién es Él. Y una vez que saber quién es Dios, vamos a responder en la medida de que conocemos a Dios. Es simple y sencillo.
Y esto, hermano, es algo que el hombre, como les decía, tanto carnal, no quiere aceptar. No quiere, él no quiere someterse a algo, ni a una obediencia, ni a perder toda esa disque libertad que sabemos que es ser presa del pecado, por querer entregar su vida a Dios. Porque cuando uno le dice mi Señor, si es tu Señor, gobierna tu vida, ¿cierto? Entonces, en la medida que uno va conociendo al Señor y en la medida que uno lo va entendiendo, nuestra relación con Él es mejor. Y cada vez uno va entendiendo que las vicisitudes de la vida, todo lo que sucede en tu vida, lleva un propósito. Todo. Cualquier situación que tú estés pasando, cualquier cosa que tú pases, lleva un propósito. Siempre. Al Señor no se le escapa nada. Y es que en esa medida que conozcamos a Dios, vamos a poder actuar y ser reflejo de eso, de quién es Dios. Me estoy explicando, ¿verdad? Esto es una breve introducción para poder ir reforzando lo que tanto venimos hablando desde hace 8 días, hoy, porque nosotros como cristianos muchas veces cambiamos esa imagen, cambiamos a nuestro Dios verdadero, al Dios de la Biblia, y pedimos situaciones o vivimos situaciones conforme a nuestra manera de pensar, a nuestra inteligencia, y no es así. Para eso está el manual de vida. Si tú tienes el sello del Espíritu Santo en tu corazón, que así lo es, tú tienes que ser guiado por esto. Tienes que ser guiado por esto para saber cómo educar a tu familia, cómo educar a tus hijos, para saber cómo dirigirte en el trabajo, en la escuela, entre hermanos. Todo eso está. Y esto es por eso precisamente que nuestra relación tiene que mejorar en la medida que yo conozco a mi Señor. Amén. Así es que, hermanos, consideremos a alguien, como les decía al inicio, que pensaba que conocía a Dios. Pero cuando llegó la prueba, escuchen, cuando llegó su prueba y que fue tan tremenda, pensó que por su condición espiritual de ser justo, eso que le estaba pasando era injusto. ¿De quién estamos hablando? De Job, claro. Y después de haber sido confrontado, todo lo que es el libro de Job, pues vemos una gran enseñanza a profundidad, no es el tema de hoy, pero que después de que fue confrontado por Dios mismo, que lo vamos a ver más adelante, cómo en palabras de Dios le hace ver cómo te dices que me conoces, y no me quiero adelantar, ¿cómo dices tú que me conoces si tú nunca estuviste ni siquiera cuando hice el mundo? ¿Sí? Y eso es algo que nos llega a nosotros, porque muchas veces pensamos que conocemos realmente y que estamos bien, pero cuando llegan las situaciones o las vicisitudes o los problemas, pero Señor, esto es injusto, si yo estoy bien contigo, ¿por qué me está pasando? Entonces Dios le contesta a Job, y escuchen la respuesta de Job después de haber entendido quién era Dios. Fíjense, apúntenlo, Job 42, 2. Dice, fíjense, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Escuchen, lo que está hablando ya Job después de la antesala de todo lo que tuvo con sus amigos, con su esposa, todo lo que sucedió, pero después en el capítulo 38 la confrontación que tiene con Dios. Versículo 3 dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Ya ahí está preguntando Job, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Pero a la misma vez, él se está contestando, porque él se está diciendo, ¿cómo no había visto eso? Dice, por tanto, escuchen, ahí dice, yo hablaba, ¿qué dice? Lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job, estamos hablando de Job. Y si nosotros pensamos que conocemos a Dios, pues hermanos, realmente no nos podemos equiparar ni con quién de la Biblia. No, hermanos, estamos en el camino del conocimiento, por eso nuestro actuar va a ser conforme a ese conocimiento. Sí, bueno, estoy explicando, ¿verdad? Y aquí, fíjense cómo dice Job, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y lo que sigue, ahí estamos todos nosotros, dice, oye, o sea, Job le pregunta a Dios, oye, te pregunto y hablaré, dice Job. Te preguntaré
Y ya con esta frase, Job le está atribuyendo a Dios todo el conocimiento, toda su omnisciencia, todo su poder. Pónganle todos los atributos ahí, porque él se está dando cuenta que él no sabe y que necesita ser enseñado por Dios, lo que va a pasar con nosotros. Por eso dice: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Hermanos, ¿quién nos tiene que enseñar quién es Dios? Díganlo, Dios. ¿Y cómo nos va a enseñar Dios? A través de su palabra. Entonces Job decía esto: tú me enseñarás, porque es como decir, o sea, yo ahí le pongo el porque, de oídas te había oído. Y eso sucede con muchos nosotros. Yo de oídas te había oído, yo sé, incluso me entregué a ti, Señor, incluso sé que soy nueva criatura, mi mente ha renovado y yo creo que ya conozco todo del Señor. Pues no, dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, ¿qué dice Job? Me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermanos, esto es un gran ejemplo de un hombre de humildad, primeramente. Acuérdense, lo vimos en los Salmos. Un corazón sencillo. ¿Cuál es el corazón sencillo, hermanos? Aquel que sabe que sin Dios no es nada y que sabe que lo que Dios hace en su vida es para su bien y que sabe que todo lo que está sucediendo es para su bien. Eso le va a permitir crecer. ¿Por qué iniciamos así, hermanos? ¿Por qué estamos iniciando así si estamos estudiando Efesios? Porque como se los dije y como Pablo insistió mucho en que el pueblo de Efeso conociera a Dios. Porque Pablo, estando tan lejos, ¿cómo podía darles esa fuerza necesaria para soportar todos esos ataques por la famosa reina esa Diana, ¿no? Porque pues de ahí se desataba toda la furia, porque estaban siendo atacados en su idolatría. ¿Qué sucedía? ¿Cómo Pablo podía darles esa fuerza? Orando por ellos, pero haciéndoles llegar la palabra de Dios, diciéndole: conoce al Señor para que aguantes. Por eso empezamos así. Lo que hoy veremos es una doctrina, pero de la más asombrosa que hay, de lo más maravilloso, de lo más profundo que puede estar, de lo más grande. Y veremos Efesios 1. Solamente vamos a estudiar los versículos de 3 al 6 hoy, ¿sí? Pero vamos a leer completo hoy del 3 al 14. Y yo hablo así como completo para poder entender el plan perfecto diseñado por Dios para la salvación del hombre. Estamos escuchando, ¿verdad? Por eso es necesario leerlo completo. Ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque en el escudriñar bien la palabra vamos a ver cómo en estos versículos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu interactúan en la salvación del hombre. Y vamos a ir poco a poco, hermanos, poco a poco, porque necesitamos entender quién es Dios, cómo opera Dios, quién es su esencia de Dios, cómo es la esencia de Dios, cuál es la esencia de Dios. Vamos a ver eso. Y esto es algo difícil para el ser humano, algo difícil, ver a Dios siendo uno. Es un misterio muy grande. No son tres personas distintas, no son tres dioses, es un solo Dios en diferentes personas. Y esas tres personas tienen tareas distintas para la salvación del hombre. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Así es que por eso hemos orado, para el Espíritu Santo nos ayude a ver un poco de la gloria de Dios. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? Hoy se llama ¿para qué? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué me creaste? Así es. ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué me creaste? Vamos a aprender la unidad de Dios. Como les decía, en diferentes personas, pero iguales en perfección y en santidad. ¿Estamos hablando de qué? De la Trinidad. ¿Saben algo? Algo muy triste, que muchas personas, aún siendo cristianos, se dicen que la Trinidad no es bíblica y que no está. Yo lo he escuchado. Y es que somos a veces tan legalistas que decimos la palabra Trinidad no está. No, obvio no. Pero el concepto está en toda la Biblia, hermanos, en toda la Biblia. Y si no logramos apreciar o ver eso, pues hoy el Señor que nos revele y que nos abra los ojos de entendimiento para ver su grandeza. Por eso hoy es alabar y exaltar toda su gloria, su grandeza. ¿Me explicó?
Es por eso la importancia del estudio de las Escrituras, hermanos. En tu casa estudia las Escrituras, porque es a través de esta, solamente a través de esta, para ver y conocer aquellos misterios que el Señor tiene. Hay muchos misterios que todavía no nos han revelado y que poco a poco, cuando te vas entiendo, dices, qué tremendo, esto yo no lo había visto, yo no había visto cosas como hoy vamos a hablar. Y ha sido un intenso estudio que hemos hecho, y que por eso clamo al Señor para su ayuda, para glorificar y hablar correctamente lo que el Señor es y muestre a mi entendimiento y lo que Él me ha dado, no lo que creo, ni lo que pienso, ni lo que me han dicho, ni lo que he escuchado, lo que está en la palabra. ¿Sale? Antes de que leamos los versículos que hoy veremos, y como se los decía, vamos a ver, antes de eso quiero darles una definición de lo que es la esencia de Dios. A mí me dejó muy impactado, porque hablar de Dios es hablar principalmente de su amor, ¿cierto? Y esa es una de la mayor esencia de Dios, es su esencia, el amor, el amor. Cuando yo era niño y ya estaba en esa religión que todos llegamos acá, y yo participaba en el coro ahí de la iglesia, había una canción muy famosa que la tengo grabada desde que yo tenía la edad de Jiré, yo creo desde los 15 años, y cantábamos: Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor, búscalo y verás, en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Y de veras, y ahora búsquenlo, en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan, ahí dice que Dios es amor. Pero en el versículo 16 también dice que Dios es amor. Pero cuando uno entiende, y ahora con la comprensión, yo me quedé así, dije, Señor, yo cantaba eso y no sabía qué era, no sabía a qué se refería tu palabra, y me lo quedé guardado, porque yo sé que los niños o los hijos que están aquí algún día van a cantar cosas que dicen, yo cantaba eso, y el Señor les va a revelar en su tiempo. Entonces, cuando Juan está hablando en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan, así me lo aprendí, está hablando que Dios es amor, pues está hablando de un amor ágape. Esa palabra amor es ágape en griego. Y si entendemos que es amor ágape, bueno, yo mi pregunta aquí, para poder darles un contexto de lo que Dios hizo en la salvación del hombre, tuvo que haber tenido mucho amor. ¿Estamos de acuerdo? Y si tuvo mucho amor, tuvo que haber sido un amor ágape. ¿Por qué? Porque yo ya después de que lo estudié y lo que hemos leído y hemos escuchado, sé que muchos lo sabemos, pues tenemos que entender la definición del amor ágape. Y la misma Biblia nos dice que es el amor ágape. ¿Quién nos los dice? El mismo apóstol Pablo, el que nos está escribiendo esta carta de Efesios. ¿Dónde nos los dice? En 1 Corintios 13. Vamos, por favor. 1 Corintios 13, del 4 al 8, por favor. Fíjense cómo dice. Todo el mundo no lo sabemos, lo hemos escuchado, lo han escuchado en las bodas, lo hemos escuchado no sé en cuántas reuniones. Pero dice, el amor es, ¿cómo es? Sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. Estamos descubriendo la definición de amor, de ágape. ¿Se dan cuenta? El amor no se envanece. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo, ¿qué? Lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Hermanos, cuando nos leen esto en una situación o en una reunión para una boda, todos, ay, qué bonito, qué hermoso, ya lo hemos dicho muchas veces, de bonito no tiene nada. ¿Estás dispuesto a sufrir por el otro? ¿Estás dispuesto a soportar por el otro? ¿Estás dispuesto a perdonar por el otro? Pero si se dan cuenta, esta definición de ágape es el mismo Jesús, es el mismo Dios, porque está dando todos sus atributos de su amor. Escúchenme, no pierdan de la vista, de la mente, la esencia de Dios, que es el amor. ¿Por qué? Porque es lo que se necesitó para la salvación del hombre. Es lo que necesitó para poder pensar en la creación del hombre, para decir yo después, van a ver, me estoy explicando, ¿verdad? Fíjense, el amor nunca deja de ser, dice en el versículo 8. ¿Quién nunca deja de ser? ¿Quién? ¿De quién estaría hablando Pablo en ese 1 Corintios 13? Es que si se dan cuenta es Cristo mismo ahí. Es como cuando en los salmos vemos a Cristo en los salmos. Aquí estamos viendo a Cristo.
Él sufrió, Él no se gozó de la injusticia, se gozó de la verdad. Él lo esperó, Él lo soportó, Él no hizo nada indebido, Él no buscó lo suyo, Él no se irritó, ni mucho menos guardó rencor. Dijo: Padre, perdónales, no saben lo que hace. Nos está cayendo, ¿verdad? ¿Cierto? Qué hermoso, ¿a poco no? Así es que, hermanos, si esto que acabamos de leer es la definición de la esencia misma de Dios, sabiendo que Dios es amor, necesitamos entender esto para poder entrar al estudio que vamos a tener hoy acerca de lo que Dios hizo antes de la fundación del mundo. Y tuvo que amar de esa manera, y tuvo que darse a alguien de esa manera, de manera inmaculada, perfecta y eterna. Escúchenme, porque si no, no hubiera creado lo que es tanto en amor. Tanto nos amó Dios a nosotros, que entregó a su Hijo. Y todo esto es posible porque Dios en tres personas es una persona, es un solo Dios, ¿sí? Que son iguales en perfección y santidad. Pero nosotros vamos a ver en un momento más adelante cómo Dios nombra a su Hijo como su Hijo amado, aquí mismo en Efesios, de amor. Así como cuando fue bautizado y al Espíritu Santo, dice, se apareció el Espíritu Santo en forma de paloma y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El amor. Para dar amor se tiene que tener o tiene que haber más de una persona, ¿cierto? Para dar amor. Este misterio tan grande de la Trinidad es como el del matrimonio. Por eso Pablo lo menciona y lo vamos a ver ya más adelante en Efesios 5:5. Grande es este misterio, porque ya no son dos, sino es una sola carne. ¿Cómo es que Dios lo que ha unido en matrimonio, ya Dios lo ve en uno solo? Pues este misterio de la Trinidad también es así un misterio. ¿Por qué lo tenemos que tener presente en nuestra mente? Porque lo que vamos a ver, la interacción de la Trinidad en nuestra salvación. ¿Estamos listos? Vamos a empezar con esto y que el Señor nos ayude. Vamos a ver nuestra lectura de estos 13, del 3 al 14, les dije, ¿verdad? Acuérdense que en hace 8 días les comenté que esta carta de Efesios puede estar dividida en dos partes: doctrina y la otra, ¿qué era? Exhortación. Doctrina para aprender, entender, comprender quién es nuestro Dios. Y la segunda parte, exhortación, capítulo 4 al 6. ¿Para qué? Para poner acción, para poner por obra. Lo que ya entendí, comprendí, entendí quién es Dios, yo tengo que hacer lo que Él hace o lo que es Él. ¿Sale? Así es que entramos a esta hermosa profundidad de ese plan de Dios para la salvación del hombre. Pero, ¿cómo es que ese plan de Dios lo vamos a ver cómo lo lleva a través del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu? Cuando Pablo habla del versículo 3 al 14, en el antiguo griego era una oración que Pablo hacía. Y era una forma de decir, aperturando a lo que venía. Estaba alistando el tono de lo que viene más adelante. Pero esto, cuando uno lo ve y lo estudia, es muy profundo, hermanos. Vamos a ver. Primeramente veamos a Dios Padre, versículo 3 al 6, Efesios 1. ¿Ya estamos ahí? Bien. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y ahí viene un propósito, escuchen: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. No pierdan de su mente tampoco cómo se llama la enseñanza, porque ahí estamos viendo ya, ¿sí? Ahora veamos a Dios Hijo. Ahí pueden ponerle en su Biblia mismo, Dios Hijo, en la obra de la salvación del hombre. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia.
dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿De quién está hablando? De Cristo, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Vean el versículo 12, porque ahí está otro, pero es el propósito, a fin de que seamos, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Ya nos estamos respondiendo el título, ¿se dan cuenta? Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ahora, ahí quieren apuntar en sus Biblias o en sus cuadernos, vamos a ver la obra del Espíritu Santo en el versículo 13 y 14, y en la salvación del hombre. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza. ¿De qué? Ahí otra vez vemos el propósito. ¿Se dieron cuenta? ¿Qué vimos en estos versículos, hermanos? Pues se los fui recalcando mucho, el propósito para que fuimos creados. ¿Y saben? Por eso ese es el título de esta enseñanza. ¿Para qué fuiste creado? ¿Para qué? Lo que acabamos de leer es tan profundo, hermanos, es muy profundo. Hay mucha gloria de Dios compactada, por así decirlo, en estos versículos. Hay mucha gloria de Dios que nos llevará, escúchenme, y se los dije, nos llevará esta vida terrenal y la eterna, comprender un poco de la gloria de Dios. Pero en la medida que entendamos, vamos a actuar como Job. ¿Sí me expliqué? Por eso viene todo esto, para poder ir teniendo ese conocimiento bien acerca de lo que hoy el Señor quiere enseñar. Hemos visto la Trinidad Santa y que sí está en la Biblia, ¿cierto? Este concepto de Trinidad se puede apreciar en toda la Biblia. No se menciona Trinidad, pero se puede apreciar en toda la Biblia. Y es lo que acabamos de leer en la letra de Pablo. Leímos un plan maravilloso de Dios en la salvación del hombre, donde interactúa la Trinidad Santa y perfecta. Hermanos, todos sabemos, Dios se revela en la palabra de Dios, en su Biblia, como Dios Padre, como Dios Hijo y como Espíritu, ¿sí? Es un Dios, uno solo. Pero hoy vamos a entender la obra de Dios Padre. Vamos a tener que entrar a profundidad para poder comprender lo que hizo Dios Padre desde antes de la fundación del mundo, en tiempo pasado, pero que tiene efectos hoy presentes. Qué grande es nuestro Señor, ¿verdad? Así es que, hermanos, nacimos para un propósito claro y definido. ¿Para cuál es? Pero fíjense, muy bien, para alabanza de la gloria de su gracia. Padre, Dios Padre nos los dijo al inicio, cuando los leímos del 3, para alabanza de la gloria de su gracia. Y hermanos, entender su gracia, que el Señor nos ayude hoy. Porque muchas veces no lo sabemos, ay, la gracia es un regalo inmerecido, ay, la gracia, lo que ha recibido de gracia, dalo de gracia, y muy trillado eso. Pero entender su gracia es algo que tenemos que verdaderamente valorar, tener en nuestro corazón para poder decir gracias, Señor. Gracias por lo que tú has hecho, y lo vamos a ver. Así es que es donde vemos el propósito de nuestras vidas. Y es que solamente en la palabra de Dios podemos encontrar esa respuesta correcta a una pregunta que nadie puede contestar. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Tú pregúntale a alguien que no sea cristiano, o incluso a cristianos, pregúntale, ¿cuál es el propósito de tu vida? No van a saber contestar. Solamente la palabra de Dios nos enseña cuál es el propósito de nuestra vida. Así que si tenías en tu mente un propósito distinto, pues a lo mejor esto va a ser un poco duro, o a lo mejor va a ser un poco difícil de asimilar, pero estamos hechos para eso, para la alabanza de la gloria de su gracia, hermanos. Ciertamente tienes que llevar a cabo un desarrollo en tu plano familiar, en tu plano de trabajo, en tu plano de escuela, en tu plano de iglesia, en tu plano de relaciones.
Sí, pero no es el propósito de tu vida. El propósito de nuestra vida es esta, para la alabanza de nuestro Señor. Pero Dios nos dice realmente para lo que fuimos creados, tú y yo. ¿Por qué es tan importante estar mencionando esto? ¿Por qué recalcamos mucho esto? Porque desconocer el propósito de nuestra vida, desconocer eso, mucha gente anda dándose tumbos y pierde el rumbo y no se pone a pensar cuál es el propósito de su vida. Y se deja engañar por las estratagemas de hombres, como vimos, por este mundo horizontal, porque todo es atractivo y todo es sensual y la carne es el mayor alimento. Entonces, como todo este mundo horizontal nos atrae tanto, pues nos decimos, no, yo quiero esto, yo necesito ser esto, yo necesito tener este título, yo necesito esto para desarrollarme, para poder sentirme bien, para... Es un propósito esencial en nuestra vida, primeramente, antes que todo eso. Hoy lo vamos a entender, por eso Dios lo recalca mucho en Mateo. Buscad primeramente a Dios. Todo lo demás puede ser añadido por Dios conforme a su voluntad. Eso lo vamos a ver hoy. Así es que es muy importante conocer esa gracia de la cual hemos de alabar, porque esto nos va a dar un mejor entendimiento de lo que vamos a ver ahorita, más adelante. Hermanos, ¿por qué es tan importante alabar la gracia? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor dice y resalta para la alabanza de su gracia? ¿Por qué? Porque la gracia, ¿cuándo apareció la gracia, hermanos? Les pregunto. Cuando apareció el pecado. ¿Se dan cuenta? Ciertamente es un regalo, ¿no? Pero desde el momento en que el hombre pecó, lo vemos en Génesis 3, después de la desobediencia de Adán y Eva, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace? Va y los busca. ¿Por qué? Porque se estaban escondiendo, ¿cierto? De su presencia, lo que no sucedía antes. Ellos tenían una comunión junto con Dios y disfrutaban de esa comunión. Pero todo cambió cuando ¿qué? Cuando entró el pecado. Y por eso Dios tiene que salir a buscarnos. ¿Escuchamos? Pero justo después de enfrentarles por su mala decisión, pónganse nosotros, yo, ustedes, y hacernos ver que esa decisión traería consecuencias terribles, dice, apúntenlo, Génesis 3:21, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué hizo Dios? Cubrió su pecado, cubrió eso ya sucio de ellos, lo cubrió. Esa es la gracia. ¿Estamos entendiendo? Entonces, desde ahí, por eso nosotros entender esto de la gracia es muy profundo, hermanos, pero muy sencillo a la vez. Es como la fe, yo tengo que creer, ¿cierto? Pero no tengo que ver para creer. Y la gracia es una situación como que el Señor nos ha cubierto con nuevas vestiduras, dice la Escritura, porque esa es la iglesia, para estar limpios y sin mancha. Lo mismo sucedió en Génesis 3. Era un anuncio, era algo de lo que tendría que venir. ¿Quién tendría que venir? Cristo. Pues ese es el comienzo de la gracia, de la cual Dios quiere que alabemos. Dios cubriendo al hombre, escuchen, de su injusticia con su justicia. ¿Escucharon? Dios cubriendo al hombre de su injusticia con su justicia. Con la gracia que comenzó justo después del pecado. Por eso era necesario entender el amor de Dios. Por eso era necesario tener en nuestra mente el amor y la Trinidad de Dios, que Dios le ofrece al hombre su provisión y su protección, de los cuales no merecíamos. ¿Estamos de acuerdo? No merecíamos, porque el pecado había corrompido y sumergido en lo más vergonzoso, y por eso nos escondíamos. Y por eso mucha gente no quiere llegar a Dios. ¿Sí? Entonces, se esconden de Dios, le huyen a Dios, porque saben su pecado, es vergonzoso. Pero saben, Dios no va a rechazar nunca un corazón contrito y humillado.
Porque es la única manera para poder estar delante de su presencia. ¿Estamos de acuerdo? Es la única manera para estar delante de su presencia, aceptos con Él. Una vez que entendimos esto, hermanos, que es la gracia, porque era necesaria para nuestra vida, ahora vamos a ver, ahora sí, un poco más de lo más profundo, y vemos cómo Dios ya tenía planeado todo esto desde antes de la fundación del mundo. Vamos a ver qué pasó en los versículos 3 al 6, ¿sale? Para entender para qué fui creado. Estamos en el versículo 3 de Efesios 1, ¿ya estamos ahí? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, ¿ya vieron? En amor, por eso había que entender eso, ¿sí? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hermanos, no perdamos de mente que esta carta fue escrita como doctrina para la iglesia, porque entendiendo eso vamos a entender mucho todo lo que acabamos de leer y nos vamos a quitar muchas cosas que se dicen alrededor por otros hermanos en Cristo que tienen otra idea, y que pues oramos para que el Señor nos revele a todos cuál es su verdad, sin perder de rumbo que todos estamos aquí por Cristo y para Cristo, y que todo fue hecho por Él y para Él, y darle la gloria a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto? Por eso no tenemos que discutir por temas cuando nosotros estamos convencidos que el Espíritu Santo nos ha mostrado que es así. Cristo nos eligió para formar de su pueblo, entiéndase iglesia, y nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, para formar ese cuerpo. Ya, con tan solo eso pudiéramos entender todo esto, pero lo vamos a explicar bien. Por el puro afecto de su voluntad. ¿Qué es eso? Gracia. Y esto que hizo con un gran propósito. ¿Para qué? Para la alabanza de su gracia. Bien, vamos a explicarlo, pero quiero leerles más adelante, creo que aquí lo tengo, la traducción actual. Fíjense, no lo traigo, pero es muy claro en traducción actual cómo se entiende estos versículos, pero los vamos a desarrollar para que no tengamos ningún problema del entendimiento acerca de lo que Dios nos quiere hablar hoy. Así es que ya fuimos, ¿para qué fuimos creados, verdad? Y les voy a decir algo, esto no fue un plan de emergencia porque falló el primero. O sea, Dios no se equivoca en nada, hermanos. Él ya lo tenía planeado tal cual es. Él ya sabía, Él ya sabe todo lo que iba a suceder. Y lo hizo por alguna razón que ya lo hemos escuchado y lo vimos en un Salmo 115:13. Dice, y todo lo que hizo lo hizo porque lo quiso hacer. Todo lo que quiso ha hecho, dice el Salmo 115. Y entender eso es entender la soberanía de Dios. Me estoy explicando, ¿verdad? Por la pura voluntad y poder, hermanos. Es por eso, por lo que el Señor hace. Dios sabía lo que hacía y todo con un propósito. Ya lo hemos visto, para la alabanza de su gracia. Así es que ya sabemos para lo que fuimos creados. Ahora vamos, ¿por qué Pablo inicia el versículo 3 bendiciendo a Dios? Vamos a desarrollar, hermanos. Yo les pido que tengamos esa paciencia y, por favor, atención. Bendito sea el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy leyendo el versículo 3 de Efesios 1. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Pablo bendice a Dios porque él dice que los que están en Cristo reciben unas bendiciones. Y estas bendiciones son de una determinada característica y que las recibimos de Dios Padre, pero las recibimos por alguien. ¿Por quién? Por Dios Hijo. Estamos desglosando, ¿sí? Es por eso que aprendemos que es tan grande la obra que Dios ha hecho en nosotros a través de Cristo, que lo primero que deberíamos de hacer es bendecir a Dios cuando entendemos lo que ha hecho.
¿Qué es bendecir a Dios, hermanos? Hablar bien de Dios. Eso es bendecir a Dios, hablar bien de Dios. ¿Cómo voy a hablar bien de Dios? Pues yo tengo que hablar de las maravillas que ha hecho en mi vida con los demás, pero mucho más va a hablar mi conducta. ¿Estamos de acuerdo? Eso es hablar bien de Dios. Es como cuando un hijo es bien portado, que dices, ese es mi hijo, ¿sí o no? Hijo, quédate ahí sentado porque vamos a estar. Y el hijo está tranquilo y sentado. No, pues qué buen hijo. Eso es hablar bien de Dios, porque él sabe que él no se manda solo, que alguien lo educó. En este caso, nosotros, el Señor nos está enseñando cómo comportarnos como su hijo, demostrar de quiénes somos, de quién es ya nuestra nacionalidad, quién es nuestro Padre. Me estoy explicando, ¿verdad? Pero escuchen, vamos a desglosar. Que nos bendijo. Esta bendición es nuestra. Y pónganme atención. Los recursos de Dios están siempre allí para nosotros. Esto habla de una actitud de certeza y de seguridad. Es algo que el Señor te da una paz que sobrepasa el entendimiento. Te da una tranquilidad y te empieza a hacer sentir que tú estás en medio de la turbulencia y de la tormenta, pero que Él está ahí en la balsa. Estoy explicando, ¿verdad? Entonces, esa bendición no la tienen los demás. Solamente los hijos de Dios, los que han creído en Cristo, en su obra. Porque de lo contrario estuviéramos aquí sentados, gimiendo, llorando, preocupándonos y preguntándonos si somos salvos. ¿Se dan cuenta? Él nos ha bendecido y por lo tanto nosotros le bendeciremos a Él. Es un reflejo, pero tenemos que entender eso. Pero si tú tienes una gran noción de su misericordia hacia ti, sí estarás en gran manera agradecido hacia tu Dios de gracia. Esas son palabras de Spurgeon. ¿Escucharon? Si tú tienes una gran noción de su misericordia, de lo que ha hecho en ti, estarás de en gran manera agradecido hacia Dios de lo que es su gracia. La palabra nos, cuando dice Él nos, incluye a todos, judíos, gentiles, en ese momento a las iglesias de Asia Menor, pero en este momento también nos está hablando a todos nosotros. Él nos ha incluido ahí, Él nos ha salvado de lo que éramos y de lo que ahora somos, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto describe que hay bendiciones que solamente nosotros vamos a gozar, disfrutar de una manera tremenda, que están gozando y disfrutando los que ya están con Él en el reino de los cielos. También son para nosotros. Debemos agradecer a Dios por todas las bendiciones, tanto temporales, escúchenme, como espirituales. Pero nuestra gratitud debe de ir en gran alabanza por las bendiciones espirituales. Son mayores. Y muchas veces perdemos de rumbo o de vista, como se los decía, y solamente agradecemos por las bendiciones temporales, las materiales. Les pongo ejemplos. Un corazón nuevo es mejor que una nueva ropa, ¿cierto? El alimentarse en Cristo es mejor que tener el control en la comida terrenal. Es mejor, hermanos. Poco a poco el ser un heredero de Dios es mejor que el ser un heredero de los mayores renombres en el país. ¿De quién te gustaría ser más heredero? ¿Del millonario de todo el mundo o de Cristo? De Cristo. El tener a Dios por nuestra porción es bendición, hermanos, infinitamente más que poseer hectáreas de tierra, ¿cierto? Somos millonarios en Cristo. Lo vamos a eso poco a poco a valorar. Estas son las bendiciones más raras, más ricas y duraderas de todas, que tienen un valor incalculable. ¿Cuáles? Las bendiciones espirituales. Por eso cuando Dios nos bendice espiritualmente con algo que nos revela o con algo que te dice, yo estoy contigo, tranquilo, yo cuidaré, yo te sustentaré, yo te guiaré, tú confía en mí, tened paz, pedidme y se os dará, tocadme y abriré. Todo eso dice, Señor, gracias, porque todo eso es recibo porque soy tu hijo. ¿Estamos entendiendo, verdad? ¿Sí? ¿Me explico? Así es que, hermanos, tenemos que tener esa apreciación por la bendición espiritual. Y saben, algo fuerte, ¿eh? Miren lo que dice un comentarista y está fuerte.
Escuchen, porque si vivimos como viven los animales, a nivel de los animales únicamente viven para comer, para dormir, para entretenerse y para reproducirse. Pero si somos hechos a la imagen de Dios, nosotros tenemos que entender que Él tiene algo más sublime para nosotros. Pero muchos solamente escogen vivir como los animales. Solamente para alimentarse, para reproducirse. ¿Y qué les dije? Para comer, entretenerse y reproducirse. Es fuerte, pero es un comentario muy acertado para entender cuál es nuestro propósito. No solamente es eso, tenemos algo más grande, algo más sublime. También vemos que esto, pues es todo, incluye toda bendición. Cuando dice toda bendición, no dice una bendición. Dios no nos da una bendición, nos dice toda bendición, y eso habla en plural, de toda bendición, la que Él ha profesado, la que Él ha prometido, la que Él dice que es para su pueblo, y pues se los dije hace rato cuáles. Pablo le llama bendiciones espirituales en estos versículos de 3 al 6, y vemos muchas bendiciones que vamos a ver que Dios mismo las nombra, y que son las cosas o la tarea de Dios Padre en la salvación del hombre. Y estas son bendiciones espirituales, tales como: nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos predestinó para que nosotros seamos aceptos en el amado. ¿Se están dando cuenta? Estas son bendiciones espirituales y son pronunciadas en verbo pasado, en tiempo pasado, pero se los dije hace rato, tienen efectos hoy en día y por siempre en nosotros. Ahorita lo vamos a desglosar. ¿Quieres tener un buen indicador si estás recibiendo bien la palabra de Dios? Si tú te estás siendo bien alimentado, pues responde: ¿dónde está tu corazón? ¿En este mundo o en las bendiciones espirituales? Ese es un buen indicador. El propósito de Dios en nosotros es nuestra santidad y nuestra salud espiritual, hermanos. No son las cosas materiales que tengamos. No. ¿Se imaginan a Jesús muriendo en la cruz para que tú tuvieras una mejor casa, un buen carro, para que tu mejor vida fuera aquí y ahora? ¿Te imaginas? Pues qué poco sería la muerte de Jesús, ¿cierto? Así es que nosotros tenemos que entender cuál fue el propósito de morir Cristo en la cruz. ¿Cuál fue? De llevarnos al Padre, hermanos, díganlo, llevarnos al Padre. ¿O acaso será de darte tu casa, tu terreno, lo que tú anhelas? No, hermano, no, es llevarnos al Padre. Iniciamos hace rato y decimos, todo lo demás es añadidura. Por eso Pablo bendice a Dios por esas bendiciones espirituales que nos ha dado y que son de gran trascendencia de este mundo, y que estas bendiciones fueron ideadas y creadas por Dios Padre. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Así es que, hermanos, tenemos todo lo que tenemos gracias a Cristo. Gracias a Dios por su infinita gracia. Por eso tenemos que alabarlo, por eso tenemos que agradecer. Por eso tenemos que tener un corazón agradecido, porque lo que Él ha hecho, nadie lo podía hacer. Y nadie, ni por sus obras, ni por lo que tú hicieras, ni por lo que hiciste, porque ahorita vamos a entrar a la definición, por qué nos eligió. Pero ¿saben? No es por nosotros, se los dije. Dios es omnisciente. Entender eso, que Dios hizo todo cuanto quiso porque le plació, es entender su soberanía, y en ponerle todos sus atributos ahí, sabemos que es Dios. ¿Sí? Dice Jesús, fíjense, ¿por qué tenemos todas las bendiciones espirituales? ¿Por qué Pablo dice toda bendición espiritual? Porque Jesús dice en Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y si nosotros tenemos todo en Cristo, entonces también tenemos acceso a eso, hermanos. ¿No le dan gloria a Dios? No podemos recibir ninguna bendición espiritual fuera de Dios, fuera de Cristo. No podemos recibir ni una fuera de Cristo. Así que la verdadera bendición es haber recibido en la cruz el perdón de mis pecados y la promesa de mi vida eterna en su justicia. ¿Escucharon? Eso es una gran bendición, haber recibido el perdón de mis pecados ahí donde Cristo murió. Así es que vamos a ver lo que hizo Dios Padre en el pasado
pero que tiene efectos en el presente. Versículo 4, por favor. ¿Ya estamos? Efesios 1, versículo 4, por favor. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Escuchen, por favor, no se me distraigan. Para alabanza de la gloria y de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Escuchen, ahora sí le tengo la traducción actual, porque esto es bien fácil de entender, sin tener ningún otro de lo que tanto se habla, ni tantas controversias que hay en esto. Fíjense cómo lo menciona traducción actual. Demos gracias a Dios, versículo 3, estoy leyendo, y Padre nuestro Señor Jesucristo, por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Ahora entendemos un poco mejor, ¿verdad? Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo. ¿Por medio de quién? ¿Y Cristo qué forma? El cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo? La iglesia. Para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Ahí está la iglesia. Dios nos amó tanto que, versículo 5, decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Ahí entró predestinación. Así había pensado. ¿Se dan cuenta? Dios hizo todo esto para que lo alabemos por su grande, maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. Bueno, si no lo entendimos de esa manera, que está muy fácil de comprender, porque no nos tenemos que controversiar en algo que el Señor nos hace ver, pues tenemos que entonces recurrir a la misma Biblia. ¿Quién te va a contestar lo que Dios ha escrito? ¿Quién? Dios mismo. Dios mismo nos tiene que contestar cuando a veces no entendemos o comprendemos. Por eso se lee, y el principio de la hermenéutica, ¿cuál es? Contexto anterior, contexto que sigue. ¿Para qué? Para poder comprender y no sacar versículos así y hacer una doctrina o hacer algo que esté lejos de lo que Dios quería decir. Esta palabra que dice escogió es un término griego, eklejomai, con K, eklejomai, que se tradujo, nos escogió en el pasado. ¿Y cuándo nos escogió, hermanos? ¿Cuándo? Ahí lo dice, desde antes de la fundación del mundo. Eklejomai significa seleccionar. Cuando tú vas al súper o cuando vas al mercado y ves los jitomates y están todos los jitomates ahí, ¿escoges los mayugados? ¿O los aplastados? ¿O los, como se dice aquí, majados? No, ¿verdad? ¿Qué escoges? Bueno, eso es lo que quiere decir eklejomai, seleccionar, ¿sí? Eklejomai, no pierdan de vista eso. Dios nos seleccionó para que fuésemos santos, apartados y sin mancha delante de Él. Pero la pregunta que salta es, ¿en base a qué nos seleccionó? ¿Cierto o no? Nos preguntamos, ¿por nuestras obras? ¿Tú crees que por tus obras? No. ¿Porque somos buenos? ¿Porque somos de tal nacionalidad? No. ¿O porque nuestro tipo de sangre? No. Aquí es cuando tenemos que escudriñar. Y no es no, porque Pablo mismo dice en Romanos 3:10 que no hay justo ni aun uno. Y también dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, ¿qué? Están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo es que nos escogió? Pues es que tenemos que entrar al estudio y el mismo Dios nos lo responde. Vamos a Primera de Pedro, por favor, 1. Primera de Pedro 1. Vamos a ver cómo es que Dios nos escogió. Escuchen, ¿ya estamos ahí? Primera de Pedro 1:1. Sí, perdón. Primera de Pedro 1:1. ¿Ya estamos? Bien, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, Villahermosa, Houston, Mérida, Rodríguez, Veracruz, Orizaba. Para todos es esa carta. ¿Cómo dice el versículo 2? La primera palabra,
elegidos. ¿Según qué? ¿Según qué? La presciencia, no presencia. Presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicados. Qué tremendo es nuestro Dios. Damos gracias y gloria al Señor porque nos da luz. La clave en base a que nos escogió está en la palabra presciencia de Dios Padre. Tenemos que entender qué es presciencia. Bueno, en la palabra en griego es prognosis, así como suena prognosis con G. Significa literalmente el conocimiento anticipado de las cosas. Pensar por adelantado en base a que Dios es el único que es omnisciente, que significa que tiene todo el conocimiento, ya sea del pasado, del presente y del futuro. Y esto a veces cuesta tanto trabajo entender, pero ¿a poco no sabes que Dios le puso el nombre a todas las estrellas y a todas las conoce por su nombre? ¿Sí o no? ¿No han escuchado que Dios conoce cada cabello de tu cabeza? ¿Sí o no? ¿No han escuchado que Dios sabe antes de cada palabra que vas a pronunciar? ¿Sí o no? ¿No es eso presciencia? Algunas de las situaciones. Es entender su poder. Por eso yo les daba el versículo del Salmo 115, todo lo que quiso ha hecho. Y ahora les voy a decir más adelante que, hermanos, siéntanse seguros. Porque si tú crees en Dios y estás en Dios, debes de entender que lo que Dios ha hecho es bueno para ti. Y si todavía no alcanzo a comprender esto de la presciencia de Dios, que ahorita lo vamos a desglosar un poquito más, siéntete seguro que tú has sido parte de eso porque el Señor te tiene aquí y que tenemos que esforzarnos. Escúchenme, vamos a conocer más esto. Miren, cuando Pablo dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, antes de que existiéramos, él sabía que desde antes de que fueras concebido en el vientre de tu madre, él sabía quién creería en el sacrificio de su hijo. Eso es algo fuerte. Y yo veo caras aquí como de asombro, pero ¿saben una cosa? Ese es nuestro Dios. Es nuestro Dios. Él sabe todo, 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 todo. Así es que Él sabía quién sería añadido al cuerpo de la iglesia. Por eso habla de que somos en Él. ¿En quién? En Cristo, aceptos. Nos escogió en Él. Y aquí entra muy rápido pues lo que podemos entender. ¿Cómo puedes estar en Cristo? Contesten. ¿Cómo? Pues a su gracia. Pero ¿cómo llegas a esa gracia? Tienes primero que ¿qué? ¿Que escuchar qué? El Evangelio. Si tú escuchas el Evangelio, el Señor te va a transformar tu corazón, te va a confrontar. Y si no lo rechazas, tú sabes que Dios te va a dar vida. Antes estabas muerto. ¿Y cómo éramos antes? Pero el Evangelio, dice Pablo, que no me avergüenzo del Evangelio porque es ¿qué? Poder para salvación. ¿Para quién? Para todo aquel que cree. Entonces Dios en su presciencia dijo, a ver, antes de la fundación del mundo, José Méndez, sí, me va a seguir, por un decir, ¿no? Una santidad que Dios nos da cuando uno cree es estar ahí con Él, ya la santidad que disfrutamos, pero la santidad progresiva de nosotros depende, no caer en esas tentaciones, evitar aquellas situaciones que a nosotros no nos conviene, porque su palabra es clara. Separados de mí, ¿qué dice? Nada pueden hacer. Escuchen, pero esto no quiere decir que son por tus obras, ni porque tú eres bueno, ni porque yo decido. No, no, no. Es que el Dios ya sabe todo. Él ya sabe lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar al rato, lo que pasó ayer, lo que pasó hoy, lo que pasará. Pero el Señor es tan bueno que nos deja ahí predestinado un camino para que nos adopte como hijos. Pero ¿cómo podríamos alterar el libre albedrío, hermanos? Si pensáramos que Dios ya eligió a alguien, a algunos en específico para ser salvos. Y pues entonces si ese elegido en específico para ser salvo ya puede matar, puede violar, puede robar, puede hacer lo que sea, pero es salvo. ¿Ustedes creen que sea así? No, hermanos, entonces ¿qué caso tiene de la muerte de Cristo? ¿Qué caso tiene que no puedas elegir de eso, Adán? No puedes comer de eso. ¿Qué caso tiene? No, hermanos, no somos robots. Y ahorita al final vamos a entender por qué el Señor
hizo todo esto para vencer a alguien. Si pensamos como muchos piensan, que eso es lo que les decía, que el Señor literalmente hizo unos salvos y a otros no, entonces, pues les acabo de mencionar, ¿dónde quedaría todo el libre albedrío? O, pues, ¿para qué predicamos? No, hermanos, esto no está basado en que tú seas bueno, no, escúchame, porque hay una doctrina que se basa mucho en que si es así como decimos nosotros por la presencia, entonces le estamos quitando la gloria a Dios y estamos pensando que es por el hombre. No, lo que tenemos que entender es como en Juan 15:16 lo dice Jesús, no me eligieron ustedes a mí, sino yo a ustedes. Entonces, no es por lo que hiciste, porque el Señor conoce tu corazón y tus intenciones. Y si tú crees que tú, porque eres muy bueno y yo voy a seguir en el camino, y aunque sigas por toda tu vida aquí de cristiano, Él conoce esto mejor que nadie. Esa es su presencia, hermanos. Él conoce todo a fondo. Entonces, dice Jesús, no me eligieron ustedes, yo los elegí. Pero claro que tergiversan esto, lo cambian y dicen, no, pues es que si la manera en que ellos dicen que es por presencia, le están quitando la soberanía a Dios. ¿No es cierto? ¿No? Al contrario, estamos maximizando su poder, porque Él conoce perfectamente en 10 años si Víctor Colomé va a seguir estando acá. ¿Cierto o no? Vamos a ver otros ejemplos para ver la doctrina de la elección, cómo Dios nos eligió en base a un conocimiento anticipado. Fíjense Hechos 2:22, por favor. Hechos 2:22, ¿qué vemos ahí? Pedro está hablando después de que el Espíritu Santo se derramó sobre los que escucharon ahí el mensaje ahí en el aposento alto. ¿Estamos ahí? Hechos 2:22, póngale una parte en Efesios, por favor. ¿Ya estamos? Voy a apurarme. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, ¿de quién habla? De Jesús, entregado por el determinado consejo, ¿y qué? Y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos crucificándole. A ver, hermanos, les pregunto, ¿ustedes creen que Jesús sabía que Judas lo entregaría? ¿Por qué lo eligió? ¿Para que no duerman hoy o para qué? ¿Por qué lo eligió? Porque era el plan, era el propósito. Él había que tener a alguien que no claudicara de venderlo. Había que tener a alguien malo para que no se fuera a arrepentir de que sí lo vendiera. Entonces dijo, pues maestrín, vas para acá. Esa es la presencia de Dios, aquí la estamos viendo, hermanos. ¿Estamos entendiendo? Es el plan perfecto, por eso no falló el plan A con Adán, no. Todo es un plan hermoso, al final vamos a entender por qué. Porque esto es grande, esto es profundo, hermanos, ¿sí? El plan de Dios de redención fue planeado y se ha llevado a cabo tal como Él lo planeó. No falló en Adán, no falló en Luzbel, no falló en Judas. Él sabía, Jesús sabía la hora de morir, el momento y el tiempo exacto. Él sabía que necesitaba a alguien que no dudara en traicionarlo, en entregarlo para llevar a cabo su obra. Mismo Jesús, cuando iba a ser ya tomado, pero supo que no era su tiempo, ¿qué hizo? Dice que pasó entre en medio y se fue, porque dice, no, todavía no es el tiempo. Porque Él sabía el tiempo, hermanos. Antes de pasar a eso, el tiempo tan duro, de lo que fue el Calvario, vamos a orar porque ya es tiempo. El tiempo se ha acercado. ¿Se acuerdan? Jesús sabía. Y ahí es donde nosotros, bueno, a mí el Señor me estaba hablando y yo decía, qué difícil es pensar que tú te dijera el Señor, vas a salir y te van a matar. ¿Saldrías? No sé ustedes, pero a mí se me pone todo el corazón y todo. Ah, pero es que era Jesús, es el Hijo de Dios. No,
No, sufrió, sintió, le dolió. Hemos estudiado Salmo 22. Él sabía perfectamente. Entonces, hermanos, cuando nosotros hablamos al inicio de Job, y Job dijo, esto es injusto, ¿qué pasó? En pocas palabras le decía a sus amigos, y ya vimos que hasta el Job, hasta 42, en el capítulo 42 se entendió, pero antes de eso, previo a eso, Dios tiene un encuentro con Job para aclararle y hacerle entender un poco de su poder. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque el que no entienda de su presencia y le puedes ponerle todos los atributos de Dios ahí, el que no logre entender o dude de lo que Dios es capaz, pues miren nada más cuando a Job le dicen, Job 38, apúntenlo, 1, dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia, le dice. O sea, dice, espérate, ¿qué te pasa? Dice, ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, le pregunta, ¿o quién extendió sobre ellas el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso la piedra angular, su piedra angular? ¿Quién encerró las puertas del mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Versículo 8. Y ahí podemos ver todo el capítulo 38 es una serie de confrontación de Dios, haciéndole ver el poder de Dios a Job. Cuando Job decía, yo conocía a Dios, por eso después Job dice, yo no te conocía. De oídas. Y Job oraba todos los días. Y de oídas, hermanos, ¿cómo tenemos a Dios en nuestras vidas? Apenas llega un problema o algo y nos ahogamos, nos sentimos que nos caemos, pero ¿saben una cosa? Necesitamos conocer a ese Dios porque es un propósito que está teniendo en nuestras vidas para fortalecernos, para hacernos sus hijos completos, pero enteros para su obra. Por eso nos está puliendo, por eso nos está metiendo al horno, por eso dice que la obra que Él toma la perfecciona. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Job no sabía, no entendía. Dice en el último versículo 36, ¿quién puso la sabiduría en el corazón? Ay. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón o quién le dio al espíritu inteligencia? Ya si no entendemos esto, el poder de Dios, ¿cómo voy a dudar que por su presencia me tiene a mí? O eligió a los que tienen que formar de su pueblo. Hermanos, este es el Dios al que servimos y al que alabamos. ¿No dan gloria a Dios? No tenemos un Dios cualquiera, no tenemos un Dios diminuto, no es un Dios postrado ahí, no es un Dios en una figura, no es un Dios, es un Dios que no cabe en el mundo. Es un Dios grande y poderoso. Y es que muchos no conocen a Dios y cuando sucede algo en sus vidas, ay sí, es que yo creo que Dios no sabe lo que me está pasando. Ay hermanos, por favor. ¿Tú crees que Dios no sabe que te duele la cabeza? Yo digo eso porque es lo que más padezco. Sí sabe. ¿O tú crees que no sabe que Dios te duele la muela? Y son ejemplos muy sencillos, pero Dios sabe lo que te duele tan profundo, tan profundo. Él sabe qué tienes. Pero Él en su soberanía, en su omnisciencia y todo eso, Él te ha dejado esto. Dices, ahí está tu cura. Deposita en mí. Deposita en mí. Yo llevo tus cargas. Qué hermoso es Dios, ¿no? Qué hermoso es Dios. Eso es su amor. Entendamos, amor, Dios siempre tiene propósitos en todo. Job no conocía al Dios verdadero hasta que pasó por lo que pasó. ¿Estamos de acuerdo? Así es que, hermanos, necesitamos conocer las riquezas de Dios, esas riquezas tan grandes, esas bendiciones de las cuales hoy estamos entendiendo que somos parte de eso. Otro ejemplo, Hechos 9:15, por favor. Hechos 9:15, ¿ya estamos? El Señor le dijo, ve, aquí está hablando con Ananías, ¿se acuerdan de Ananías que ya habían tenido el encuentro Saulo de Tarso con Jesús y había quedado ciego? ¿Se acuerdan? Entonces le dice el Señor, le dijo a Ananías, ve,
Ya habíamos hablado de este versículo. Porque instrumento escogido me es este. No pierdan, o sea, instrumento escogido. ¿Ustedes creen que Dios no sabía lo que Pablo había hecho antes, de lo que Saulo era? Y dijo, yo sé lo que va a hacer Saulo cuando me conozca. Yo sé lo que va a hacer Vanessa cuando me conozca. Yo sé lo que va a hacer Jiré cuando me conozca. Instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios necesitaba a alguien que no se intimidara más. A mí no me importa que me pongan caras largas, caras bellas, que me hagan, que me saquen la lengua, que me hagan trompetillas y eso. En pocas palabras, para entender un poco, hermanos. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y estamos estudiando una de sus cartas donde estaba padeciendo, que para nuestro pensamiento y entendimiento, lo dijimos en la introducción con mi hermano José, ¿qué sabía Pablo? ¿Qué conocía Pablo que nosotros no conozcamos? ¿Por qué nos ahogamos en problemas? ¿Por qué cuando nos llega una situación nos desequilibra, nos sentimos mal? ¿Por qué Pablo en una situación terrible, atado a un soldado romano a las 24 horas del día, oraba, escribía y se gozaba? Porque Dios ya sabía quién era Pablo. ¿No dan gloria a Dios? Claro que sí, hermanos. Dios no va a forzar a nadie para que acepte a su hijo. Eso no lo va a hacer. Porque es un Dios justo, es un Dios caballeroso, un Dios hermoso que nos deja ahí todo para que sea nuestra elección. Por eso, ¿sí? Él mismo quiere que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que se derrumba cosas como las que hemos dicho. Como si Él mismo quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero Pablo mismo dice que no es para todos el evangelio. Por eso cuando tú vas, compartes y te rechazan, no importa, tú síguele, pues no sabes para quién es. Pero sabes una cosa, cuando tú compartes el evangelio y te rechazan, ¿sabes qué sucede? Tú estás libre de la sangre de ellos. ¿Sí sabías eso? Y si sus vidas se deshacen o se desbaratan o hacen lo que quieren, tú ya estás libre de la sangre de ellos. Nuestra función, hermanos, como amor, es compartir el evangelio. Otro ejemplo, 2 de Timoteo 2:10. Vamos rápido, por favor, porque me estoy apurando. 2 de Timoteo 2:10. Estamos hablando de la presencia de Dios, como el conocimiento anticipado de nuestro Señor. ¿Sabe quién? Dice, por tanto, todo lo soporto por amor, ¿de quién? De los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con la gloria eterna. Y ahí es cuando les decía, ¿sabías que cuando predicas el mensaje de salvación ya eres limpio de la sangre de ellos? Pero dice Pablo, yo lo soporto por ellos, por los escogidos. Y saben, es necesario entender que tenemos que predicar el evangelio para que esto llegue, se difunda y cada vez pues, el Señor tenga más pueblo, pero su pueblo que Él ya conoce, ¿quién es su pueblo? Por eso nos utiliza a nosotros como a Pablo, ¿estamos de acuerdo? Para seguir difundiendo el evangelio, porque también así lo vemos desde el Antiguo Testamento, cómo le habla a Ezequiel. Escuchen rápidamente, no vayan. Ezequiel 2 dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí, dice Ezequiel, y me afirmó sobre mis pies y oílo al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta ese mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y que empedernido corazón les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos, dice el versículo 5, escuchen? ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo un profeta entre ellos. ¡Ja! ¡Qué tremendo!, ¿no? ¿Cuál es nuestra obligación? Compartir el evangelio. ¿Que te hacen caras? Comparte el evangelio. ¿Que te fuchi, que te dejen de hablar? Bueno, gloria al Señor. Señor, ya tú sabes si mandas a otro o si sigues mandando a mí, dime, pero... Y más adelante, si tú lees Ezequiel, vas a ver que le citarás entre cardos y espinas. O sea, esto va a estar tremendo, estar predicando. ¿Quieres predicar y sentirte entre cardos y espinas? Predícale a tu familia. Es lo más difícil.
Pero lo tenemos que hacer, hermanos, con paciencia, con amor. Y como dice Pablo, por causa de los escogidos debemos soportar todo y predicar, porque ahí entre esos hay pueblo. Amén. Porque ahí entre esos estábamos nosotros y alguien nos predicó. Damos gloria a Dios por quien nos haya predicado el Evangelio. Que Dios los bendiga donde quiera que se encuentren. ¿A poco no? Hay que ser agradecidos porque el Señor los utilizó para que yo entendiera el gran propósito de Dios en mi vida. Hermanos, la razón de la elección está en Cristo, no está en ti. Para que acabemos pronto. ¿Y cómo llegas a Cristo? Por medio del Evangelio. Por eso el Padre quiso que Cristo fuese la cabeza y su iglesia para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto es la iglesia, hermanos. Lo mismo que Dios escogió un pueblo que no era nada ni nadie, el pueblo de Israel. Acuérdense, exactamente igual Dios escoge un pueblo para que sea santo y sin mancha. Esto es la iglesia. ¿Estamos entendiendo? Lo mismo que escogió un pueblo que no era nada ni nadie, Él lo escogió, Israel. Pues así también Él escogió un pueblo que sea santo y sin mancha. Esto es la iglesia. Por eso necesitábamos del Evangelio para saber nuestra condición real y poder saber que solo por medio de Cristo nos podríamos en esas nuevas vestiduras y que por su gracia seríamos salvos. Ahora podemos entender mejor la elección de Dios en Cristo, ¿verdad? ¿Sí o no? Hermanos, sé que todo esto, escúchenme, esto es bien importante, porque miren, de verdad, con el corazón humilde que lo tengamos, escuchemos y afirmemos esto. Sé que todo esto no resuelve todas nuestras dudas, yo lo sé, pero es que si no tuviéramos dudas, fuéramos como Dios. Y querer ser como Dios, ese fue el preciso pecado que llevó a Adán a la muerte. ¿Escucharon? Qué tremendo. Basta con llevarnos hoy que sin los méritos de Jesús nunca hubiéramos sido hijos de Dios. ¿Para qué entramos en controversias? Es Jesús, por Jesús y Jesús quien debe ser exaltado. Es por eso la importancia de conocer a nuestro Dios, porque al ver tan grande amor, no podemos ser los mismos al salir de acá. No podemos ser los mismos, hermanos. No puede ser el mismo corazón, no puede ser el mismo al saber quién es Dios. Un poco de lo que hemos visto, yo no puedo seguir siendo el mismo. Tiene que haber cambios. Cuando Dios ha tocado el corazón de alguien, no vuelve a ser el mismo de antes. ¿Sí o no? Vemos las palabras de elección y predestinación. Lo que podemos decir es que Dios nos elige para predestinarnos. Escuchen, versículo 3, 4 y 5. Dios nos elige para predestinarnos. Bien, ya vimos elección y sabemos que Dios en su sabiduría, y por eso les dije, aquí en su sabiduría pónganle todos los atributos, omnisciencia, presciencia, todo lo que quieran. Ese es nuestro Dios y más. No lo conocemos por completo. Pero predestinación, la palabra, me estoy apurando, es prorizo, en griego, prorizo con doble O, prorizo con Z. Y esto debe ser distinguido de proginosco, así lo dice el diccionario Baen, que es conocer con antelación. Se refiere específicamente a las personas conocidas por Dios con antelación para que sean predestinados por su conocimiento anticipado hacia el propósito de Dios que ha deferido en ellos. ¿Y cuál es? Ser adoptados como hijos de Dios. A lo mejor fue confuso, pero créanme que está muy fácil de entender. Dios te seleccionó para predestinarte hacia un camino, hacia un cuerpo, hacia un pueblo, hacia la iglesia, para que ya no seas huérfano, sino para que ahora seas adoptado. ¿Me estoy explicando ahora sí? Entonces, qué grande es nuestro Dios. Siempre, yo lo decía anteriormente, Dios no tan solo te salvó, sino te agregó a una casa, a una iglesia, a un cuerpo. Hermanos, la doctrina de la elección es tan hermosa que la alabanza debe ser grande por tan grandes bendiciones que ha derramado en nosotros. Vemos el último versículo que hoy en la obra de Dios
de la obra de Dios Padre en la salvación de hombre, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios hizo las cosas como las hizo, para que podamos ver su gloria y así alabar la gloria de su gracia. Escuchen, la máxima expresión de su gloria la vemos en la gracia de la cruz. Esa es la máxima expresión de su gloria, la vemos en la gracia de la cruz. Póngame atención porque esto es profundo. ¿Cómo podría yo valorar y dimensionar lo extenso, lo maravilloso, lo grande, lo sublime de la gloria de su gracia si yo no conociera el pecado? Póngame atención. ¿Cómo podría entender si nunca hubiera yo fallado? ¿Cómo podría adorar, alabar a quien me dio vida de mi muerte? ¿Cómo podría yo alabar a él si yo no sabía que yo estaba muerto? ¿Cómo? ¿Cómo podría decir a alguien o agradecerle a nuestro Dios que Él me vistió con ropas nuevas para poder estar delante de Él si yo no sabía que estaba en esa condición? ¿Estamos escuchando? Dios tenía que juzgar el pecado, hermanos, y aquí ya está, escuchen, esto es profundo. Dios tenía que juzgar el pecado y este pecado tenía que haber sido hecho carne para así poder destruirlo para siempre. Yo sé que a lo mejor no nos va a completar, se los dije con todas las dudas, pero esto es algo muy bueno para entender cómo aparece la gracia. Para valorar la gracia de nuestro Señor, para maximizar su poder, para adorarle, para conocerle. ¿Cómo yo voy a saber, como decía Pablo, cómo yo no entendía qué era codiciar hasta que conocí la ley, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sabríamos qué es gracia si no hay pecado? ¿Ya entendimos? Gloria al Señor, ¿verdad? Por esto, qué hermoso es. Así es que Dios Padre llama a su Hijo el amado porque Él lo ama por lo que hizo nosotros. Entonces, si nosotros estamos en Cristo, podremos ser llamados amados por el Padre. Como el Padre ama al Hijo, así nos ama a nosotros. Entonces, hermanos, termino. ¿Para qué fuiste creado? ¿Para qué fuiste creado? Para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Entendimos? La obra de Dios Padre que acabamos de ver para la salvación del hombre, ¿de qué? Póngame atención. La obra de Dios Padre que acabamos de ver para la salvación del hombre, ¿de qué lo salvó? ¿De qué lo salvó? Del pecado. Y lo hizo precisamente para destruir al pecado. Y eso es lo que vamos a alabar eternamente, la destrucción del pecado. Qué hermoso es entender esto. Gloria al Señor, hermanos. Yo sé que a lo mejor no, pero lo que hayan agarrado, porque maravilloso es nuestro Dios. Hermosa entender su palabra. Lograr comprender que Dios destruye el pecado para siempre. Cuando lleguemos allá arriba no habrá más pecado, pero tendríamos que saber que Dios estaba haciendo su obra con su gracia. Vamos a dar gloria a Dios y dar gracias a Dios por esta hermosa enseñanza que Dios ha dado a su pueblo. ¿Qué les parece si cada uno le dice al Señor gracias? Gracias, Señor, porque de oídas te había oído y de oídas te sigo oyendo. Todavía no te conozco bien, Padre. Todavía no. Mi conducta, todo lo que yo soy, tiene que cambiar conforme a todo lo que tú eres. Y todo lo que tú eres, yo tengo que lograr que tu Santo Espíritu me lo revele y me ayude a comprender todo ese grande amor, todo eso grande, para que este corazón cada vez sea más limpio, cada vez sea más parecido a ti. Señor del cielo, mi Dios, gracias, Padre. Tuya es la gloria, mi Dios, solamente tuya. Esto es tuyo, Padre, tú has dado esto, mi Dios. Tú nos has enseñado el día de hoy, mi Señor.
Te alabamos, te bendecimos, Padre, te glorificamos, te honramos, te agradecemos. Te agradecemos por lo que has hecho, Padre, por esa gracia tan grande y que no merecíamos, Señor. Conocer, Padre, tu plan, tu propósito, Señor, nos deja un poco de ese grande amor ágape que tuviste por nosotros, al pensar en hacer, en crearnos y hacer un pueblo santo para alabanza tuya. Hoy entendemos como el Padre al Hijo, nosotros a nuestros hijos les decimos: yo voy a hacer lo mejor por ti, solo esfuérzate, obedece, camina por el camino recto. Señor, perdona nuestras faltas, nuestras transgresiones, Señor. Perdona, Señor, la falta de todo lo que tú necesitas hacer en nuestro corazón, Señor. Nos hace falta conocerte, Señor. Nos hace falta llenarnos de ti, Señor. Te necesitamos, Padre. Sin ti no podemos, mi Dios. Sin ti no podemos caminar este camino, Señor, tan difícil. Podemos, Señor, fácilmente desviarnos, fácilmente, Señor, ofendernos, fácilmente agredir, fácilmente podemos, Señor, perdernos. No nos quites tu mano, Señor. Permítenos entender como Job, Señor, que todo lo que sucede en nuestras vidas lleva un propósito grande y que tú tienes un tiempo establecido para hablarnos al corazón, como el día de hoy, Señor, para decirnos: yo estoy ahí, pero necesitas crucificar tu yo. Sígueme fielmente. Señor, gracias, Padre, gracias por tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos que nos escucha. Gracias porque tú llegas hasta donde tú has establecido y querido el día de hoy, Señor, que cada uno escuchara, mi Señor. Gracias, Señor, gracias por tu bondad, tu amor. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor de las luces. Gracias, Señor todopoderoso. Gracias, te alabamos, te bendecimos, mi Señor. Siempre seas, Padre nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Te damos un fuerte aplauso para ti, mi Señor. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Muy bien, mis hermanos, que tengan un bendecido domingo, que el Señor esté en sus corazones. Que Dios me los bendiga. Nos vemos de aquí 8 días, mis hermanos. Bendiciones, mis hermanos.